muy importante este capítulo porque vamos a ver cómo se proyectó proféticamente en el capítulo 24, el juicio sobre la tierra, lo que sucedió con Judá, con Israel, pero luego también la proyección profética que tiene para estos días y justamente en esta época de pandemia, de crisis, de hambruna que se avecinan, pues todo eso está aquí en este capítulo del libro del profeta Isaías, está anunciado proféticamente. Recordemos que la profecía es cíclica, entonces ahí vemos cómo se va trazando el hilo profético y determinando la historia, los acontecimientos de las personas, los acontecimientos de la humanidad y el cumplimiento que nuestro Abba tiene para todos y cada uno de nosotros, lo que quiere que se haga. Muy bien, entonces vamos a empezar en el capítulo 24, el versículo 1. Nos dice la escritura, el libro del profeta Isaías, he aquí que el Todopoderoso vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Vemos aquí una figura parecida a la tierra vacía, desnuda, lo que está en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 1, ¿verdad? Que la tierra estaba desnuda y vacía, aquí va a vaciar la tierra. Y esta palabra vacía tiene el sentido de vaciar el líquido que está contenido dentro de un recipiente. También se lo puede traducir como dispersar, dispersar al exterior, romper en pedazos, despedazar, etcétera, etcétera. Entonces aquí el Todopoderoso va a hacer eso y también va a esparcir a sus moradores. Y aquí vemos un fenómeno que se ha estado dando en los últimos años con varias naciones de la Tierra. Y no solamente vamos a hablar en los últimos 2 o 4 años. Recordemos aquí desde la crisis de feriado bancario que hubo gran migración y todas las olas migratorias que ha habido a lo largo de la historia y las últimas también aquí respecto a nuestra nación y el resto de naciones, que ha habido bastante migración. Y en este capítulo nos dice por qué se producen las migraciones, por qué la gente, los pobladores son dispersados por las naciones de la tierra, son dispersados a otras naciones. El Padre aquí dice que va a vaciar la tierra y la desnuda, va a trastocar su faz y hace esparcir a sus moradores. Muy bien, esparcir es la palabra putz y quiere decir romper en pedazos, expulsar. Versículo 2, y sucederá así como al pueblo también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como el que presta al que toma prestado, como el que da al logro, así también el que lo recibe. Vemos que todas las condiciones, desde el pueblo, el sacerdote, el siervo, el amo, el criado, el vendedor, el comprador, el prestamista, el que hace el préstamo, etcétera, etcétera, el que da regalos, y el que los recibe también, todos van a verse afectados por esto. Es decir, que lo que decreta el Padre no va a ser acepción de personas, golpea a todas las clases sociales, a todos los grupos que hay en una sociedad. El Todopoderoso empieza a golpear y empieza a tratar a su pueblo por causa de qué. ¿Por qué se producen las pandemias? ¿Por qué se produce el hambre? ¿Por qué se producen las migraciones? Pues este capítulo del profeta Isaías nos da la pauta por qué sucede todo esto, qué es lo que pasa y por qué nosotros debemos estar siempre alineados a lo que dice nuestro Padre Celestial. No podemos nosotros eh, pretender pasar impunes si es que nosotros quebrantamos muchos de los mandamientos, preceptos, estatutos y decretos que nuestro abacados ha determinado para que nosotros hagamos. Debemos volver y reflexionar acerca de las cosas que están sucediendo, de las cosas que pasaron hace años y lo que se tiene como perspectiva de que va a suceder más adelante para que nosotros estemos prevenidos y nosotros estemos atentos a todas las cosas que suceden. Muy bien,
Continuemos con el texto del capítulo 24 del profeta Isaías. Entonces, nos dice la escritura en el versículo 3, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque el Todopoderoso ha pronunciado esta palabra. Miren, va a ser completamente vaciada, anulada, despoblada, esparcida, saqueada, es decir, presa de robo, de extorsión, etcétera, etcétera. Vemos que va a ser dejada vacía la tierra, va a disminuir la población, sus moradores van a ser expulsados, van a haber fenómenos migratorios y también va a ser saqueada. Miren, dos cosas, y esto no está ajeno a lo que sucede en estos días. Hemos visto los niveles de corrupción de los gobiernos de las naciones, especialmente con esta pandemia que ha habido, cómo ha habido un manejo injusto de recursos, de finanzas. Hemos visto también cómo ha aumentado las enfermedades, las migraciones, muchos sitios, muchos hogares están quedando vacíos, poblaciones vacías en este último año y anteriormente también. Si nosotros miramos acá en Ecuador, la zona sur, la provincia de La Suay, la provincia de Cañar, vamos a ver que toda la población joven, el futuro de esas provincias, migraron, no están aquí, salieron con destino a otros países. ¿Y esto por qué se produce? Aparentemente es bueno cuando voy a buscar un horizonte, cuando tengo una instrucción como con respecto al padre Leg Lejan, pero aquí es otra palabra, es putz, esparcido, expulsado del sitio. Y lo que está aconteciendo en los últimos tiempos es justamente eso que estamos viendo, que el Padre está expulsando, la tierra vomitará a sus moradores. ¿Por qué? Por causa de apartarse del diseño, por causa de desalinearse de lo que está establecido en la palabra de nuestro abacados. Continuemos. 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó y cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Entonces, miren, aquí me dice que no solamente aquí, porque hay bastantes postulados aquí en el capítulo 24 del profeta Isaías, que aquí empieza lo que se conoce hasta el capítulo 35 como el pequeño Apocalipsis. Y este capítulo 24 específicamente tiene bastante relación con el capítulo 24 del libro de Mateo. Ya vamos a ir viendo las comparaciones. Pero aquí ya no es solamente para la tierra que está en hebreo, Eretz, que se refiere a la tierra de Israel. Aquí me dice en el versículo 4, dice que la tierra cayó, se destruyó, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, es decir, las naciones más eminentes, las naciones con mayor desarrollo tecnológico, mayor poder económico, etcétera, etcétera. Miren, y aquí ya no es solamente para Eretz, Israel, aquí dice el mundo, es decir, toda la tierra ya está bajo este juicio del Altísimo en que dice que va a ser vaciada, completamente saqueada, que va a ser trastornada, le va a desnudar y hará eh, eh, una dispersión de los moradores. Esto es lo que está sucediendo acá actualmente. No podemos negar esto que está pasando hoy por hoy, que la tierra se está vaciando por corrientes migratorias y también por temas de de la enfermedad, que mucha población está muriendo, entonces la tierra se está vaciando. Debemos estar atentos a lo que nos traza la dirección profética y aplicarla a este tiempo, porque la palabra del Todopoderoso tiene esa característica que nos ayuda a discernir, a entender, a que nosotros podamos tener un trazo adecuado de eso. La palabra profética del Abacados tiene esa virtud de que se proyecta a largo plazo, se proyecta
también para esta época. Sucedió en esa época cuando fue sitiada Samaria, cuando fue sitiada Jerusalén, también cuando fue destruido el templo en el año 70, cuando Jerusalén dejó de ser nación en el año 135, cuando dejó de ser la provincia romana de Judea, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que hubo ciertos problemas y que se cumplió esto, que hubo peste, hambre, guerra y que también la población fue disminuida, la población fue totalmente expulsada de su nación. Hoy, si proyectamos esto, ya no solamente lo que pasó en el año 721 antes del Mesías, y nosotros empezamos a ver lo que fue pasando a lo largo de la historia, en el año 586 con Jerusalén, en el 70, en el 135, y luego ya en el resto de todas las naciones, vemos que esta palabra se va cumpliendo, porque aquí dice que el mundo, es decir, todo lo que pasa en la tierra, todo lo que acontece en las naciones, el Padre tiene absoluto control, no está lejos de la mano del Padre. Todo lo que estamos ahora en esta nueva década que empezamos, la década 57-80, en lo que está pasando con la plaga, con la crisis económica que se viene, un crash económico muy fuerte, con la hambruna que se proyecta que 270 millones de personas van a padecer hambre en el 2021. Entonces, cobra más vigencia hoy la advertencia que está aquí contenida en el libro del profeta Isaías. Y vamos a ver por qué suceden estas cosas, porque eso es lo más importante, que nosotros podamos determinar por qué sucede esto, para que nosotros podamos entender de una manera adecuada y tomar las correcciones que necesitamos. Continuemos en el capítulo 24 del profeta Isaías que estamos estudiando. Y en el versículo 5 me dice por qué sucedió todo esto. En el versículo 5 dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. El pecado del hombre contamina la tierra. Todas estas leyes que se han dado de ideología de género, de matrimonio igualitario, leyes de LGTBI, las muertes, las represiones, la corrupción, la inmoralidad. En el caso del huerto con Adán, ¿qué es lo que pasó? Le dijo el Señor, maldita será la tierra por tu causa. Y los profetas hablan de que la tierra está contaminada por causa del pecado del hombre. Entonces aquí dice, la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Primero, porque traspasaron las leyes, es decir, ahí está la palabra hebrea, Torot, las instrucciones del Padre. Miren todo esto de que las corrientes migratorias, dispersos, expulsados por las naciones, de que haya hambre, de que golpeó a todas las clases sociales, al sacerdote, al siervo, al pueblo, al comprador, al vendedor, al prestamista, al que hace préstamos, todas las clases sociales, que las tierras fueron saqueadas. ¿Cuántas naciones no han sido saqueadas? No solamente en estos últimos tiempos. Recordemos la historia de Latinoamérica, la historia de África, la historia de Asia, etcétera, etcétera, que fueron saqueadas y hoy también están sufriendo un saqueo de muchos de sus recursos naturales, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? El primer punto, porque se traspasó, es decir, se quebrantó las instrucciones de nuestros abacados, que bajo los preceptos de que estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, se viola Shabbat, se viola años Shemitah, los alimentos, etcétera, etcétera. Las instrucciones de amar al Todopoderoso y también de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, se viola constantemente, y por eso la Escritura me dice, el primer punto es porque traspasaron las instrucciones del Padre. Y también me dice, ¿por qué? Porque falsearon el derecho. Y aquí derecho es la palabra hebrea, huk, de aquí vienen los hukim, los juicios, ¿verdad? Los estatutos. Y esto tiene que ver con todo el sistema de adoración al Padre, con todo lo que tiene que ver con convocatorias, leyes alimenticias, todo lo que se refiere a honra a nuestro Creador. Esto tiene que ver con los hukim, con los estatutos. Y nosotros debemos conocer, y ustedes pueden mirar en la página de YouTube, en nuestro canal de YouTube, Casa de Reconciliación,
ahí hay enseñanzas acerca de que hay mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. No solamente son los 10 mandamientos, que a veces ni siquiera se los guarda a todos. Se les guarda a algunos y solamente se los coge al dedo, ¿verdad? Este sí, este no. Se quebranta eso, pero también a lo largo de, como está en Génesis 26:5, ¿verdad? Y en el libro de Éxodo 15:26, si oímos y si escuchamos su voz y si guardamos mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Y aquí el Padre dice, porque han violado mis torot, mis instrucciones, falsearon los estatutos que tienen que ver con la adoración. Esto tiene que ver con las moedín, tiene que ver con guardar el Shabbat, etcétera, etcétera. Miren la manera en que se ejecuta eso. Se falseó eso y nosotros hemos estado viviendo 2000 años eh, quebrantando las instrucciones del abacados. Hemos estado falseando el derecho. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, dice que nosotros no debemos ni añadir ni quitar nada, porque somos sujetos de maldición. Y todo esto, pestes, guerras, etcétera, etcétera, que es el panorama que profetizó Yeshua en Mateo 24, aquí en este capítulo está anunciando y nos dice las causas. Nosotros como pueblo del Altísimo debemos volver al diseño, porque esa será la única manera que estemos protegidos en el día malo. ¿Verdad? Él será nuestro escudo, será nuestra protección en el día malo, cuando nosotros guardamos sus mandamientos, cuando guardamos sus preceptos, cuando nosotros guardamos sus estatutos. Si nosotros no cumplimos eso, pues vamos a sufrir, a vernos afectados más que de lo que deberíamos ser afectados. Continuemos. 2 puntos: traspasaron sus instrucciones, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Miren qué fuerte. ¿Qué consiste el pacto? Sabemos que está el pacto renovado que está profetizado en Jeremías 31:31, en Hebreos 8:8 también, que este es el pacto renovado, el pacto que voy a renovar con la casa de Israel y con la casa de Judá. En aquellos días pondré mi Torá en su mente y en su corazón. Entonces el pacto implica mandamientos, preceptos, estatutos y decretos y obedecer la voz del abacados. El pueblo de Israel dijo que en el Sinaí, cuando recibieron las instrucciones, haremos todo lo que él dice. En ese día hicieron pacto. Cuando usted se comprometió a seguir los caminos, le reconoció a Yeshua como su Salvador, ahí usted entró en un pacto verbal, pero ese pacto verbal tiene unos términos y esos términos están marcados por mandamientos, por preceptos, estatutos y decretos. Entonces, todo esto, lo que se describe en los primeros 4 versículos del capítulo 24 del profeta Isaías, eso tiene que ver como con consecuencias de quebrantar el pacto del Padre. Y esto también está en Deuteronomio 28, ¿verdad? Que mandará pestes, que esparcirá por las naciones y un sinfín de cosas muy duras, muy fuertes que nosotros hemos visto que se ha cumplido, que se ha ejecutado. Versículos 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres a través de guerras, a través de pandemias, a través de hambre, de hambrunas, por causa de quebrantar el pacto con nuestro abacados. Debemos volver al pacto, cobijarnos bajo el pacto y empezar a guardar mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Aquí estaba advirtiendo lo que iba a suceder. El Padre estaba llamando al arrepentimiento a través del profeta Isaías, pero no le hicieron caso. Hoy también esa voz está retumbando para un remanente que vuelva al diseño, que vuelva a conectarse con el Todopoderoso. Tiempos de volver a la santidad, tiempos de volver a poner por obra mandamientos, preceptos, estatutos y decretos y conectarnos con el pacto de nuestro abacados. Versículo 7. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, el gozo, la alegría se fue de la tierra, se fue de las ciudades. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa, no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció y
se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó asolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Vemos que todo lo que era de motivo de gozo, de alegría, se perdió, se dañó. Vinieron muchas cosas sobre las naciones, violencia, dictaduras militares, guerrilla, narcotráfico, gobiernos políticos corruptos, explotación con un comercio mundial discriminatorio que tiende a la acumulación, a concentrar solamente en determinadas personas toda la riqueza de la tierra, las plagas, las enfermedades, los huracanes, los tornados, terremotos, todas estas cosas que estamos experimentando hoy. Nosotros ya estamos en una fase que está un poco más adelante del principio de dolores. Ya no son solamente principios de dolores, ya estamos entrando en dolores de parto. Y el remanente tiene que ser sabio y tiene que ser prudente porque recordemos en el año 70, cuando Jerusalén fue sitiada y destruida la ciudad, destruido el templo, Yeshua profetizó él y dijo, cuando miren a Jerusalén sitiada por ejércitos, huyan a los montes. Los nazarenos tuvieron la palabra profética del Mesías y huyeron a la ciudad de Pela y ellos no sufrieron las consecuencias tan terribles del asedio que tuvieron, se volvieron caníbales, bebían sus orinas porque 3 años de sitio no había alimentos, no había agua, etcétera, etcétera. Entonces fue algo terrible. Los profetas, como dice Primera de Pedro, profetizaron por el espíritu del Mesías que estaba en ellos. Aquí el profeta Isaías, que se le conoce como el profeta mesiánico, está profetizando y está anunciando estas cosas sobre la tierra, pero se cumplieron en esa época, pero tienen proyección también hoy. Y estamos viendo que todas estas cosas se cumplieron. Ha cesado en muchos sitios la alegría, ha cesado en muchos hogares del gozo. En muchas naciones ya no hay vino, ya no se disfruta, están vacías las ciudades, las familias se han dividido, muchos han emigrado, muchos no regresarán. La pandemia está matando, diezmando a la población. No podemos desconocer el trazo profético en la actualidad de esto. Y vamos a ver más adelante cómo aquí se está anunciando el día del Señor. Entonces, a ese remanente santo que forman parte de ustedes, los nazarenos que están volviendo a la senda antigua, que están haciendo teshuvá, volviendo a obedecer, a poner por obra mandamientos, preceptos, estatutos y decretos, debemos estar atentos a las señales que se están dando. Continuemos. En el versículo 13, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza del Altísimo, desde el mar darán voces. Glorificad por esto al Altísimo en los valles, en las orillas del mar, sea nombrado el Altísimo Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, de lo postrero de los últimos rincones de la tierra. Oímos cánticos, gloria al justo. Miren, dice que en medio de la tierra será como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Es decir, quedan unos poquitos. Y ese poquito es el remanente. Los 7,000 que no doblaron rodillas ante Baal. En medio de todo este panorama desolador, de la tierra vacía, destruida, saqueada, que golpeó la muerte, el robo, el saqueo, la dispersión de sus habitantes, dice que así va a quedar, pero en medio de eso, como un rebusco de viñas, después, lo que queda después de la cosecha, ahí se levantarán, dice, cánticos gozosos por la grandeza del Altísimo, desde el mar darán voces. El mar, sabemos del simbolismo profético que representan pueblos, naciones y lenguas, ¿verdad? Y dice, glorifiquen al Todopoderoso en los valles, en las orillas del mar, se ha nombrado Yahvé, el Dios de Israel, que de todos los rincones de la tierra, de lo último de la tierra, se dará gloria al justo. Entonces ahora es cuando nosotros debemos conectarnos y empezar a dar cánticos de alabanza, cánticos de adoración al abacados. Empezar a adorar al Padre. Ese remanente
de los nazarenos que están dispersos en las naciones de la tierra, el Israel que está disperso entre las naciones, que está volviendo a la casa. Ese remanente está llamado en esta época de oscuridad a levantar adoración al Padre. Levántate y resplandece. Debemos levantarnos para honrar al Padre, pero no solamente en cánticos, sino también con nuestra vida, hacer las cosas bien, meditar cómo estamos actuando nosotros. Tal vez lo hagamos de manera inconsciente, pero estamos quebrantando cosas y estamos haciendo cosas muy negativas por nuestro propio interés, por defender nuestros puntos de vista, por imponer las cosas a la fuerza. Entonces, nosotros debemos empezar a meditar y empezar a desatar una adoración genuina, que es un estilo de vida apegado a lo que las instrucciones del Padre, a sus estatutos, a sus juicios, a sus preceptos, a sus testimonios. Esa es la verdadera adoración que requiere el Padre. Hacer lo que se nos ha mandado hacer. Debemos volver a ese diseño y a lo que dice nuestro Abacados para que nosotros podamos volver a lo que está escrito y ante todo estar atentos a lo que dice la palabra del profeta Isaías. Continuemos. Yo dije, mi desdicha y de mis prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Miren, dice que va a haber terror, foso y red, la manera en que le cazan, ¿verdad? Y le imprimen terror a una víctima, cae en un foso, si es que se cae del foso, le atrapan, si es que sale del foso, le atrapan con red, así será cazado el ser humano. El que también se abrirán ventanas de lo alto, se harán temblar los cimientos de la tierra, sacudones, estremecimientos de la tierra. De lo alto se abrirán ventanas, tal como se abrió la compuerta de los cielos cuando hubo el diluvio. Esta vez ya no va a caer agua, va a venir otras cosas, lo que está escrito en el libro de Revelaciones, a través de los sellos, de las trompetas y luego finalmente las copas de la ira, ¿verdad? Entonces estamos mirando desarrollo de esto que se lo volvió a plasmar en el libro de Revelaciones. Continuemos. Versículo 19. Todo esto se cumplió en los sitios de Samaria cuando cayó el reino del norte de las 10 tribus de Israel y también cuando fue llevado cautivo Judá en el año 70, en el año 135 y luego de ahí para adelante tenemos lo que ha pasado en todas las naciones de la tierra. Lo que pasó acá con los indígenas, después de que llegó Cristóbal Colón, vinieron luego de él españoles que empezaron a saquear. Ellos vinieron como juicio para acá, porque acá, según restos arqueológicos, según la historia que hay, que debe leerse nuevamente, volverla a estudiar, pues aquí hubo presencia desde el 400 antes de la era común. Hubo ya presencia, hay arqueología, hay testimonios, hay libros de la época de Cristóbal Colón y aún también hay documentación de que hubo presencia aquí de unos indígenas que dijeron que salieron desde la época de Moisés, porque algunos no quisieron acatar todo eso y una vez que salieron de Egipto, algunos se fueron por otro lado y llegaron acá a América. Entonces la presencia aquí era bastante fuerte, pero dejaron de adorar al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, porque algunos, como registra la historia, por ejemplo, en Venezuela, aquí en Ecuador, ellos en la oración de la mañana, ellos oraban con el Shema. Y cuando les preguntaron por qué aprendieron esto nos enseñaron nuestros padres. Pero luego se fue paganizando y llegaron a sacrificios humanos. Se hizo abominable y el Padre levantó un juicio que vino a hacer esto, lo que está escrito en el libro de Isaías, en América, con la conquista española. Entonces nosotros, no es que nosotros no hemos vivido esto, ya lo hemos vivido, sino que no hemos tenido el trazo, la lectura profética y la lectura histórica adecuada pegada a la Biblia. No podemos desconectar la historia de las escrituras.
Deuteronomio 28 se cumplió con la invasión española. Lo que está escrito aquí también, el capítulo 24, también se cumplió aquí en América con las culturas indígenas, luego de que Colón vino acá, que sabía dónde llegaba, pero detrás de él vino un imperio que el padre levantó como juicio, el imperio español, para ejecutar juicio sobre América en esa época. Y hoy también no estamos lejos de ese juicio sobre esta pandemia aquí en la tierra. Continuemos. 20 dice: temblará la tierra como un ebro y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que el Altísimo, que Yahvé, castigará al ejército de los cielos de lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Esta expresión, aquel día, se refiere al día del Señor, ¿verdad? Al día que establece juicios. Cuando va a haber una intervención del Padre, ese es el día del Señor, sea para corrección o sea para restauración. Pero aquí está hablando que se refiere al día del Señor, que habla Zacarías 14, ¿verdad? Que pondrá su pie sobre el monte de los olivos, y habrá juicio, etcétera, etcétera. Y también eventos que pasaron a lo largo de la historia. Dice que castigará al ejército de los cielos de lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros debemos ver? Dice aquí, castigará al ejército de los cielos. ¿Qué entiendo por ejército de los cielos? Bueno, en primera línea, la primera lectura literal, bueno, es del sol, la luna, las estrellas, que se convirtieron en objetos idolátricos. Pero también recordemos, y hemos estudiado en los capítulos anteriores acerca del príncipe de Tiro, acerca del príncipe de Babilonia, de Egipto, ¿verdad? Que eran robles, cedros en el huerto de Dios, en el Edén del Altísimo. Es decir, eran principados, porque así lo dice el libro de Daniel, el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. Esos son parte del ejército de los cielos, huestes espirituales, lo que está en el libro de Efesios capítulo 6, principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Eso está aquí en la Torá. Y aquí dice que va a haber principalmente juicio a los entes espirituales, a los principados que ejercen su dominio sobre determinados territorios y establecen formas de gobierno contrarias a la voluntad de nuestro abacados. Y también dice que habrá juicio a los reyes de la tierra sobre la tierra, es decir, a todos aquellos que se someten a la influencia de estos principados y que no o hacen caso, no se someten al pacto del Altísimo, no guardan mandamientos, preceptos, estatutos y decretos, sino que los violentan, los violan, los rompen, etcétera, etcétera. Miren, va a haber castigará el Altísimo. Entonces aquí ya me está poniendo lo que está haciendo en estos tiempos, pero también me proyecta hacia aquel día, el tiempo final, que toda autoridad espiritual y legal será castigada y todos aquellos que están bajo la influencia esa. Y eso lo podemos ver en muchos pasajes de la Escritura, ¿verdad? En Segunda Tesalonicenses, el libro de Revelaciones 19. Vamos a ver Revelaciones o Apocalipsis, Revelaciones 19, del versículo 19 en adelante. Vamos a ver parte de esto. Pueden ver todo esto en las copas, en los sellos, los shufares, las copas, cómo hay estos juicios, que el sol oscurecerá, ¿verdad? La luna se oscurecerá, el sol se convertirá en sangre, etcétera, etcétera. Estamos viendo señales de ese tipo. Revelaciones 19, 19 nos dice: vi a la bestia, a los reyes de la tierra, miren, y a sus ejércitos, es decir, reyes de la tierra, ejércitos, Policía Nacional y la bestia, es decir, aquí está un ejemplo claro de que toda institución militar, toda institución policial, todo gobierno de la tierra están alineados con la bestia. No hay sobre la tierra un gobierno que esté alineado al Altísimo, que cumpla la Torá a cabalidad. Ni siquiera nuestros amados hermanos de la nación de Israel no cumplen la Torá al 100%. Es una nación demócrata, con leyes seculares, que no tienen la Torá por constitución. Mire, todos esos gobiernos
están alineados a la bestia, y aquí lo dice claramente el versículo 19, y esta es una verdad muy fuerte que nosotros debemos estar atentos y clamar, doblar rodillas en todos los países que están próximos a elecciones. Están alineados, reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército, contra Yeshua. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Luego viene el milenio, y ya vamos a ver también el milenio acá, que está profetizado aquí en el capítulo 24. Es decir, capítulo 24, miren, me muestra parte de Mateo 24 y también lo del libro de Revelaciones. El profeta Isaías miró todo eso y cómo se iba aconteciendo todo esto a lo largo de la historia humana. Qué privilegio, qué capacidad que le dio el Todopoderoso al profeta Isaías. Veamos también en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Tenga presente esto, resplandor de su venida. Vamos a ver a qué se refiere esto con el resplandor de su venida. ¿Qué representa eso? ¿Qué significa eso? Muy bien. Veamos otro texto. Revelaciones 16 también me habla algo de esto. Desde el versículo 17, Revelaciones 16, Apocalipsis 16, versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, la tierra será sacudida, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Juzgará al ejército de los cielos y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Cayó la gran Babilonia, vino en memorial delante del Altísimo para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Juicio del Padre me está hablando en el capítulo 21. Y también a largo plazo, pero hoy también en la actualidad, estos gobiernos, todos los que han hecho todas estas cosas durante estos últimos 200 años, vamos a decir, entran en juicio del Altísimo. Va a haber juicios, se levantarán otros gobernantes que luego también serán expuestos a juicio, porque el ciclo que empezó Egipto, Siria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, ese ciclo todavía continúa. Ese ciclo todavía está en ejecución, ciclo de gobiernos terrenales que el Padre va rotando. Nosotros debemos alinearnos y clamar para que se levante alguien que esté en raíces, que esté en la senda antigua, para que sea gobernante de cada una de nuestras naciones. Continuemos. Este texto del profeta Isaías, que es bastante fuerte, llama a meditar bastante, pero es lo que se va a venir, es lo que estamos viviendo y no podemos desconocer una realidad, no podemos mirar los ojos hacia atrás, sino tenemos aquí la palabra profética y lo que nos dice ahí, que es porque nos apartamos del pacto, porque quebrantamos los estatutos, quebrantamos también sus instrucciones.
Es decir, en definitiva, por violación de mandamientos, preceptos, estatutos y decretos, viene hambre, viene pandemias, vienen terremotos, vienen malos gobiernos, vienen juicios sobre la tierra, vienen pandemias, vienen hambrunas y vienen migraciones, desplazamiento de las personas y los territorios van quedando vacíos. Y luego al final también se ejecutará eso en una mayor dimensión a escala sobre toda la tierra. Están empezando esos tiempos. ¿Cuál es la respuesta del pueblo del Altísimo? Debe ser nuestra actitud? Pues volvernos hacia el Creador. Hoy más que nunca debemos regresar a nuestro Creador. Vamos por favor al versículo 22. Dice, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Y ahí está lo que me habla el libro de Revelaciones del capítulo 19. ¿Verdad? Dice, serán avergonzados. En el libro de Revelaciones 12 dice, y vi caer del cielo a Satanás y a sus ángeles. Porque dice el texto anterior que leímos, que hará juicio, castigo al ejército de los cielos en los cielos y a los reyes de la tierra en la tierra. Va a ser el juicio paralelo a entidades espirituales y a aquellos que operan bajo esas entidades espirituales. Y aquí dice, serán amontonados como se amontona los encarcelados en mazmorra, van a ser atados, ¿verdad?, por un periodo de tiempo y serán castigados después de muchos días. Y esto lo podemos ver, esto se refiere al milenio, y vamos al libro de Revelaciones 19, del versículo 22, en donde podemos encontrar esto. Miren, el profeta Isaías está hablando de eso. Está dándonos el trazo de eso. Muy bien. ...19, versículo 22. A ver, veamos de 19 desde el versículo... A ver, ¿de qué les leo? Desde el 20... Desde el 19 voy a leerles. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Versículo 20. Vi al ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y luego, bueno, pasan los 1000 años, es suelto, engaña, y luego viene el juicio del trono y es lanzado al lago de fuego y azufre. Y aquí dice también, en el versículo, regresando al capítulo 24, versículo 22 de Isaías, dice que serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorras, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días, un milenio. Miren, aquí el profeta Isaías me está dando el trazo de este capítulo 24, es un resumen del libro de Revelaciones. Y vamos al capítulo 23, el capítulo final, y para esto ya cerrar, dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Yahvé Sebaot reina en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Esto es los tiempos finales. Me está hablando aquí ya de el capítulo 21, 22 del libro de Revelaciones, porque dice que la luna se avergonzará y el sol se confundirá. Dice, cuando el Altísimo reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Es decir, cuando esté gobernando ya sobre la tierra, cuando todos estos gobernantes que operan bajo estos ejércitos celestiales sean puestos bajo juicio y lanzados al lago de fuego y azufre. Esta parte de aquí me conecta. Y ahora vamos a ver qué significa que el sol, la luna se avergüence y el sol se confunda. Pues esto tiene algo muy hermoso, y es la manifestación de la gloria del Padre. Y vamos al libro de Revelaciones y vamos a entender por qué el sol se avergonzará, el sol se confundirá, la luna se avergonzará. Versículo 21.
hasta el 20, a ver, 21, capítulo 21, versículo 22. Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 21 hasta el capítulo 22, versículo 5 voy a leer. Muy bien, entonces, desde el versículo 22, Apocalipsis 21, versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Miren, por eso es que la luna se avergonzará y el sol será confundido, porque él mismo iluminará. Será como en Bereshit 1:3, estaba desordenado y vacío. Aquí vemos que la tierra será vaciada, ¿verdad? Esparcida, será sacudida desde sus cimientos. Pero también me dice que luego viene un orden, es decir, que Isaías 24 me condensa lo de Mateo 24 y también todo el libro de Revelaciones, cuando el Padre estaba la tierra desordenada y vacía y empezó a ordenar y lo primero que hizo fue luz. Va a haber una luz que va a sustentar todo. Entonces no va a haber necesidad de sol ni de luna, porque el Todopoderoso, la gloria de nuestro abacados va a iluminar y el Cordero será lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas, miren, naciones van a ser salvas. Las naciones alrededor de la tierra donde están los nazarenos, los que se levantan en este tiempo para alinearse al diseño y los justos de las otras generaciones. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Va a haber gobierno también, pero ya alineados al Padre, el Rey sobre toda la tierra. Toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas cubren la mar. De Sión saldrá la Torá y de Jerusalén palabra del Señor. El gobierno del Padre, su Torá, mandamientos, preceptos, estatutos y decretos, siendo la constitución de las naciones de la tierra, tal como fue en el inicio. El gobierno del Todopoderoso. Nosotros proclamamos un gobierno y un rey que va a establecerse sobre la tierra. Por más profunda, por más oscura que sean las horas en este tiempo, sabemos que viene una época, una temporada de gloria para la tierra. Debemos alinearnos y ser ese remanente poco como somos, ¿verdad? Ahí dice, serán como un rebusco después de la vendimia, después de la cosecha. Somos muy poquitos nosotros, motivos de burla, motivos de persecución, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero aquí en este capítulo dice el cántico de los redimidos que está en Revelaciones, ahí también nos dice que nosotros debemos dar esos cánticos y honrar y decir, brille el justo, el santo de Israel, esos cánticos del Padre que necesitan ser lanzados desde la tierra para que venga misericordia y se acorten los tiempos, porque por causa de los justos los días serán acortados. Eso no quiere decir que el día no va a durar 24 horas. Eso quiere decir que el periodo de tiempo de este castigo de peste, plaga, muerte, hambre, dispersión, migración en las naciones de la tierra, ese tiempo va a reducirse por causa de los justos. Cánticos de gloria al Altísimo. Continuemos en el libro de Revelaciones, porque eso es el futuro para nosotros. Vale la pena todo el esfuerzo, guardar la alimentación, guardar Shabbat, los tiempos del Padre. Hoy es un tiempo de adoración. La puerta de Cadán está abierta, recuerde, el primer día de honra al Padre. No se pudo ver la luna, pero nosotros vamos a estar atentos esta noche a ver si podemos verla en la madrugada. Pero debemos volver al diseño, al pacto, y el pacto implica Torah. Muy bien, bienaventurados ustedes, amada familia, amados hermanos, que nos están viendo porque han vuelto al diseño original. Ese rebusco que queda después de la vendimia, después de la cosecha. Continuemos. 27, no entra en Revelaciones 21-27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ustedes no se gocen de que caigan esos principados, de que vaya a haber juicio. Alégrense de que su nombre esté inscrito en el libro de los cielos. Y el Padre le dijo a Moisés, aquel que pecare, yo le borraré de mi libro.
El pecado le hace que usted sea borrado del libro, es decir, que quede fuera del pacto. Debemos cumplir la Torá del Padre. Continuemos. Revelaciones 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Volveremos al árbol de la vida, es decir, el Edén. Ya no el Edén aquí que era sombra del celestial, sino el celestial mismo que descendió con la nueva Jerusalén. El gobierno del Padre aquí, la manifestación, ya no veremos como a través de un espejo, ¿verdad? Sino veremos claramente, ya no será profecía, será hecho consumado la gloria del Padre aquí en la tierra y la gloria del Padre sobre su pueblo, sobre su remanente. Estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Somos siervos. Y eso debemos de entender en este tiempo. Porque la luna va a ser avergonzada, el sol va a ser confundido. Pero aquellos que sean siervos, hijos y siervos, pero más siervos, entendiendo ese diseño del Padre, va a haber buenas cosas. Humildad debemos tener en este tiempo. Ninguna clase de altivez, de soberbia por causa de estar volviendo al diseño, por causa de llamado ministerial, etcétera, etcétera. Cada vez más sencillos, porque ese don no es de nosotros, es del abacados. Continuemos. Versículo 4. Y verán su rostro. Ahí se va a romper todo mito de que no se ve, no se le puede ver al abacados. Y su nombre estará en sus frentes. Escuchen, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. El sol va a palidecer ante la gloria del abacados, ante la lumbrera que es el Cordero Santo. ¿Y cuál es esa lumbrera? La enseñanza de la Torá, porque al valle que estaba de sombra de muerte, a pesar de que había sol, luz le resplandeció y él comenzó a predicar. ¿Verdad? Ese sol que viene a traernos luz sobre nuestras vidas, que viene a lo que dice la Escritura, que el sol va a iluminar 7 veces más. Cuando el Señor sane las heridas de su pueblo, cuando cese este proceso correctivo, cuando cese esta cernida que está haciendo, porque todo esto está pasando para ver quiénes realmente son, porque muchos realmente, lamentablemente van a desertar, van a abandonar por causa de todas las cosas que están pasando y hemos visto cómo algunos se han alejado. Algunos ya dicen, no, esto no, no quiero saber nada de eso. Esto que está pasando es justamente para eso. Prevalezcamos, porque lo que viene es glorioso. La fidelidad, el Padre, Él honra la fidelidad, Él es fiel, nunca nos va a dejar. Permanezcamos a pesar de que las circunstancias sean muy difíciles, sean muy fuertes. Miren, la luna se avergonzará y el sol se confundirá. También, veamos en Mateo 24, 24, por favor. Mateo 24, del 29 al 30. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, lo que está en Isaías, lo que está en el libro de Revelaciones. La luna se avergonzará, el sol se confundirá. Ya vamos a ver qué representan eso, porque hay juicios sobre el ejército de los cielos, entidades espirituales. Dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Juicio sobre todos estos sistemas corruptos. Debemos predicar, invitarles a reflexionar, interceder,
predicar el evangelio del reino para que se conviertan, porque lo que se viene es bastante fuerte. Esta es la manifestación de Yeshua. Veamos este sol, este resplandor que va a opacarle al sol, a la luna, no es nada más que Yeshua, y eso veamos por favor en el libro de Revelaciones, en el capítulo 1. Vamos a ver esto. Revelaciones 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Dice, y sus pies, dice, semejantes a bronce buñido y refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, la Torá, el evangelio del reino, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Miren, vestido de sol. Yeshua, el sol de justicia que habla el profeta Malaquías en el capítulo 4, que a los que esperan en el Señor, a los que temen su nombre, les nacerá el sol de justicia, y sobre sus alas, debajo de sus alas traerá sanidad. Eso es lo que va a hacer avergonzar al sol. Y bueno, también eso representa autoridades espirituales, enseñadores que debieron enseñar la palabra y no lo hicieron. Todos esos van a ser avergonzados, porque los cielos y la tierra van a ser renovados. Los cielos se refiere a todos los enseñadores que ha habido a lo largo de la historia. La tierra a los que escuchan la palabra del Padre. Es decir, el sistema de enseñanza va a cambiar totalmente, porque un remanente santo se va a levantar, aquel que va a estar escrito en el libro de la vida y que va a enseñar la palabra a los demás. Si permanecemos fieles, nosotros estaremos encargados supervisando de manifestar en la eternidad la Torah del Padre, recordando a todos los habitantes. Ese es el privilegio que tienen los enseñadores, y eso lo dice el profeta Daniel en el capítulo 12, para que veamos de esto del sol, de la luna, las estrellas, y que veamos cuán importante es este tiempo para ustedes, que enseñan a aquellos que aspiran a enseñar, que están entrenándose, preparándose para esto. El libro de Daniel, desde el versículo 2 voy a leerles, Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, escuchen, entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia, miren, a multitud como las estrellas, a perpetua eternidad, miren. Entonces, cielos nuevos, tierra renovada, porque va a haber ya una enseñanza, la verdad. Todos estos sistemas de varias interpretaciones religiosos van a desaparecer, van a ser consumidos, y se establecerá la verdad, el evangelio del reino, la palabra de nuestro Abacados. Todo esto, miren, todo este proceso que de nosotros depende cuánto dure, intensidad de lo que dure, es por causa de abandonar el pacto, de quebrantar la Torah. En este capítulo es un trazo rápido de los juicios sobre la tierra, el día del Señor, pero también nos habla de la restauración y posicionamiento, entronamiento de nuestro Padre, que avergonzará al sol, la luna y las estrellas, que tiene un significado bastante profundo en las Escrituras, pero tiene que ver con sistemas de enseñanza que deben ser renovados, restaurados a la verdad del Evangelio. Esa es la misión que en este tiempo, ese es el privilegio que nosotros tenemos en este tiempo de volver a la senda antigua, preparar ese remanente para que se aliste, para que esté conectado con las verdades del reino, con lo que nuestro Abba tiene determinado para todos y cada uno de nosotros. Amada familia, que la paz del Abacados esté con ustedes, que los guarde, que los proteja, que nos dé sabiduría y que nos dé la fortaleza para resistir, que nos dé la fortaleza para seguir manteniéndonos en este tiempo pegados a la voluntad de nuestro Abacados, pegados a lo que Él tiene determinado que hagamos todos y cada uno de nosotros. Que la bendición del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob sea sobre sus vidas, que ustedes son un remanente santo, que el Altísimo les proteja a todos y cada uno de ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo a todos ustedes que se conectaron con nosotros, a todos que se conectaron también por primera vez. Bienvenidos, un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Saludos también a nuestros hermanos allá en Colombia.
un fuerte abrazo a los que nos escuchan aquí en Ecuador, en Ibarra, en Santo Domingo. Que la paz del Padre esté con ustedes y continuamos en este trazo, en la línea que tenemos que seguir avanzando en santidad y pegados al pacto del Todopoderoso. Shalom, que el Todopoderoso les conceda abundante descanso y este nuevo mes que empezamos sea un ciclo en que empecemos a crecer amparados bajo la luz de Yeshua. Shalom, les enviamos un fuerte abrazo, que el Altísimo les colme con su favor, su bondad, su misericordia, que abra a todos y a nuestras generaciones del entendimiento para cumplir su palabra, para cumplir mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Shalom, les enviamos un fuerte abrazo desde acá, desde Ecuador.